Venidos, México, pues puede mejorar algunas cosas, pero normalmente somos como los cangrejos. En cualquier tipo de medidor, de indicador que haya o exista en el planeta, solemos ir para atrás. Y no porque no nos movemos activamente hacia atrás, sino porque nos quedamos estancados y los demás tienden a avanzar, ¿no? A progresar. Ese es el caso en este índice de Transparencia Internacional que habla sobre la percepción de corrupción a nivel mundial. Obviamente hasta arriba están los sospechosos de siempre, ¿no? Países escandinavos, está Nueva Zelanda, o sea, pero hacia abajo, hacia la parte más baja, de hecho, del ranking, está México, ocupando la posición 126 de 180. Hemos ido bajando, a pesar de que ya no hay corrupción en este gobierno. Para hablar sobre este tema está con nosotros la doctora Mariana Cendejas, a la quien la saludamos. Ella es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo estamos? Pues estamos bien, la verdad es que no nos sentimos tan sorprendidas en la iniciativa Transparencia y Anticorrupción. Veíamos venir estos resultados, tal vez albergábamos la ligera esperanza de que pudiéramos avanzar siquiera 1 o 2 puntos en esta medición, dados los últimos resultados de la ENSIG, que en algo mejoraron la percepción de corrupción como lo mide el INEGI aquí en México. Pero los resultados de justamente este índice global de percepción de corrupción nos siguen situando con 31 puntos sobre 100 posibles y en la posición, como tú ya lo dijiste, Carlos, de 126, en 126 de 180, o sea, no llegamos ni a la mitad de la tabla. Si quisiéramos aspirar a estar a la mitad de la tabla, pues estaríamos por ahí en los lugares de los 90, ¿no? Pero estamos en la posición 126, posición que compartimos con países como Bolivia, Laos y Uzbekistán. Hombre. Entonces, a ese nivel de corrupción o de países que se perciben corruptos, estamos en esta medición que se acaba de publicar el día de hoy, 31 de enero, por Transparencia Internacional. Oye, María, ¿por qué existe esta discrepancia entre la que comentabas de aquí, digamos, al interior, como que tenemos el INEGI, y otra que viene de afuera de Transparencia Internacional? Mira, no existe tanta discrepancia, Carlos, porque si nosotros vemos los números de percepción de corrupción que publicó el INEGI sobre 2021, que es esta medición que hace el INEGI en la encuesta de calidad de impacto gubernamental, la percepción de corrupción en el 2021 tuvo solo una mejoría de 0.6%. O sea, si antes el 87% de la población pensaba que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes, en esa siguiente medición, el 86.3% de la población pensaba que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes. Entonces, realmente no existe una discrepancia. Si acaso hubo una ligera mejoría, pero que no llega ni siquiera al 0.1% y que por tanto, pues un 0.1% no se puede considerar así que sea una mejora tremenda ni bárbara. Es estancamiento, ¿no? Tal cual. Estancamiento tal cual. Pero fíjate que si nosotros echamos un ojo ya como más clínico, más preciso, porque lo que nos da el INEGI es justamente un promedio a nivel nacional de lo que se mide específicamente en cada una de las entidades federativas, ¿no? Porque el INEGI llega y pregunta a las casas, ¿usted considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad federativa? Y pues entonces ahí salen como muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el INEGI no solo mide lo que tiene que ver con percepción, ¿no? Esto que te pregunta, ¿usted piensa que hubo o que son frecuentes o muy frecuentes? Pero también te pregunta si tú fuiste víctima de un acto de corrupción o si supiste que alguien cercano a ti fue víctima de un acto de corrupción. Entonces, esto ya mide más que percepción, experiencia, y ahí vemos casos, por ejemplo, como el de Tabasco, que en el caso de incidencia de corrupción se dispara casi en un 87%. El Estado justamente cuna de nuestro presidente, de nuestro secretario de Gobernación, ¿no? Entonces creo que esos son los datos que también tendríamos que, el índice de percepción global, pues obviamente nos mide a México junto a otros países, ¿no? Ya vemos que estamos en la posición 126, pero también tendremos que estudiar o que analizar qué es lo que pasa al interior de la República y cómo esos números en algunos casos se disparan o deberíamos de estar como preocupados por ver lo que pasa ahí. Y estas son informaciones o datos, yo creo que muy relevantes, pues que nadie, y mucho menos de boca del gobierno federal, analiza, ¿no? Estos datos, fíjate, salieron hoy muy temprano,
Y pues mañana ya veremos las reacciones por parte del gobierno federal, pues que ya las hemos conocido, ¿no? Que sí son organizaciones conservadoras y que las organizaciones de la sociedad civil y que todo es culpa de los gobiernos anteriores, pero lo cierto es que no ha conseguido este gobierno dar ese salto, ni siquiera en percepción, ¿no? Que se mida realmente con números cuantificables, con datos duros, con sentencias condenatorias, con montos recuperados por el gobierno federal por temas de corrupción. O sea, si nosotros ahorita nos preguntamos de tantas cosas que se dicen en la mañanera, realmente qué ha pasado con instituciones como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues vemos que los resultados son muy pobres en este combate. Es que justo te iba a decir, porque digo, todo esto es percepción, ¿no? O sea, cómo ve la gente, cómo siente de una manera casi subjetiva el tema de la corrupción, ¿no? O sea, aquí creo que, bueno, ya me corregirá si estoy flagrantemente equivocado, pero me parece que es más un tema de cómo ve la población en general la prevalencia o no de este asunto de la corrupción en nuestro país. Que eso pues, choca bastante con la narrativa que tiene Andrés todos los días, ¿no? Diciendo que ya no hay corrupción, que eso no se tolera, ya 4 años diciendo eso. Pues parece que a pesar de que él trata de vender esa idea, los mexicanos siguen percibiendo con las interacciones que hay con algunos servidores públicos en diferentes partes, que esto sigue pasando. Sí, claro, y esa es la percepción que hay en la mayoría de la población en México, ¿no? Si estamos hablando pues, de un 86.3% de la población que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, pues un 86%, dime tú si no es una extensísima mayoría, ¿no? Casi del 90%. Entonces, esa percepción que a veces a los políticos les importa hasta más que la propia incidencia, ¿no? Porque pues, ¿qué es lo que vende, no? Tú por quién votas, tú por quien te cae bien, por quien piensas que no es corrupto. No realmente te vas a analizar el dato de quién hizo esto, quién hizo lo otro, porque finalmente también hay que decirlo, Carlos, pues los políticos, pues se supone que ya no son quienes dicen quién se va a la cárcel y quién no, a quién se persigue y quién no, aunque en la práctica seguimos viendo que estas fiscalías que se supone que deberían ser autónomas siguen respondiendo a intereses políticos y es muy de llamar la atención que cuando vemos cambios en las distintas pues gobernaturas, también como lo vimos en el gobierno federal, aunque con sus bemoles evidentemente, pues cambian también los titulares de las fiscalías, ¿no? Y acaban renunciando cuando hay cambios de gobierno por motivos personales, que nada tienen que ver con su actuación profesional y deciden renunciar a estos puestos para los cuales se supone que fueron electos para cierta temporalidad, ¿no? Sí. Entonces, seguimos siendo presos en México de una procuración de justicia a modo, y esta procuración de justicia pues no es privativa, más bien es extensiva también al ámbito de la lucha anticorrupción, ¿no? No. Oye, Mariana, ¿por qué ves que que no ha habido ningún tipo de avance? O sea, lo atribuyes a la ineficacia de las fiscalías, a la misma corrupción ya casi endémica del sistema de justicia mexicano. ¿Por dónde crees que está el problema? Mira, creo que se puede explicar también por múltiples factores, ¿no? Uno de ellos que tú acabas de mencionar, pues sí es el tema de las fiscalías. Si nosotros echamos un ojito a lo que se invierte en el tema de seguridad pública, ¿no? Que la seguridad pública debería ser el tema de prevención del delito, no tanto su sanción, pues vemos que las cantidades que se invierten ahí a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de la Marina, pues son cantidades millonarias que no sé en cuántas veces duplican la cantidad que se ha invertido justamente en el tema de procuración de justicia, ¿no? Y en el tema que tiene que ver con corrupción, pues tiene que ser todavía una procuración de justicia mucho más especializada, precisamente que se dedique a combatir, a sancionar, a investigar y que pueda hacer justamente investigaciones robustas que finalmente puedan terminar en una sentencia condenatoria, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Y lo hemos visto hasta el cansancio en todo tipo de investigaciones, no solo en las que tienen que ver con el tema anticorrupción, que cuando se llegan a presentar los casos por los fiscales ante la justicia, pues muchas veces estos casos terminan cayéndose porque las pruebas no están bien integradas, porque no se respetó el debido proceso, porque, en fin, ¿no? Una serie de deficiencias que tienen que ver justamente con el proceso de investigación de los delitos
y que por tanto no llegan justamente a sancionarse, ¿no? Entonces, si nosotros en la sociedad y nosotros los ciudadanos comunes de a pie vemos que los actos de corrupción, chicos y grandes, se siguen cometiendo sin ninguna sanción, pues ¿qué es lo qué es lo que nos provoca eso, ¿no? Nos provoca un sentir justamente de impunidad, y que en este país el discurso de que ya no existe corrupción, pues es un discurso vacío, precisamente porque los actos de corrupción se siguen cometiendo a diestra y siniestra, y no vemos ni que se recupere el dinero, ni que se castigue a los responsables. Pues creo que un caso muy claro es Odebrecht, ¿no? O sea, en todos los países latinos ya hay consecuencias, hay gente en el tamo, incluso que destituyeron a presidentes, y aquí nada, o sea, ya han pasado 10 años, una cosa así, desde que fue la operación Lavallato, y aquí... Es exactamente, ¿no? Y se anunció con bombo y platillo en su momento la detención de Emilio Lozoya en España y luego su extradición, y bueno, estábamos todos en México expectantes de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Esperábamos realmente una acción así como, al menos como para tranquilizarnos, ¿no? A la sociedad, de una acción contundente contra la corrupción, sobre todo en este caso tan sonado internacionalmente, ¿no? Así como para decir, uno cayó y está ahí. Pues, ¿qué pasó cuando llegó Emilio Lozoya? O sea, ni siquiera pisó la cárcel cuando regresó. Dijo que el pobrecito tenía anemia, yo creo que lo habían tratado muy mal en España, y creo que fue a dar hasta el hospital. A uno de los hospitales es muy caros, sí, para que se revisara, y ya después se determinó que siguiese su proceso en libertad. Digo, dada también la peligrosidad de que además ya se había fugado, o sea, ¿cómo es que...? Y también esto nos hace dudar, pues no solo de las instituciones que deberían procurar justicia, que son las fiscalías, sino también nos hace, pues, sembrar una zozobra, una franca incomodidad, pues, con las resoluciones del Poder Judicial. A ver, o sea, este señor ya se había ido, ya se había sustraído de la justicia. ¿Cómo es posible que no se haya dictado en el momento en que ingresó al país una prisión preventiva, pues, razonada, ¿no? Si no es oficiosa, pues sí, obviamente con todas las razones, porque además el señor ya se había fugado. ¿Y por qué fue finalmente que terminó tras las rejas Emilio Lozoya? Pues por andarse paseando en restaurantes de lujo sin el menor decoro, sin la menor vergüenza, y pues eso ya sí le molestó al presidente, y entonces sí le dijo a su fiscal que pidiera, a su fiscal carnal, que pidiera la prevención preventiva para Emilio Lozoya. Bueno, qué bonito es hacer corajes, doctora Mariana Cendejas, profesora investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Gracias por tomarnos la llamada. Pues ahí vamos a estar pendientes, porque pues, Diego, esta cosa de la corrupción nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Yo encantada, Carlos, de hacer corajes aquí con todos ustedes, pero que no perdamos la esperanza, ¿eh? El primer paso que debemos hacer para combatir la corrupción es no tolerarla y denunciarla. O sea, nosotros también está poderla combatir. Sí, pero pues, luego uno también, es difícil, ¿no? Pero bueno, está bien, vamos a mantener. Flaquea, pero sí se puede, sí se puede. Vamos a mantener la fe. Mariana Cendejas, siempre un placer, muchas gracias. Que tengas bonita noche. Gracias a ustedes, Carlos. Igualmente, gracias a Mariana.